titulado La Navidad, un compendio de tradiciones y tutorizado por Dios de sus monumentales. Esta exposición seguirá el siguiente esquema. Comenzaremos discutiendo las premisas básicas sobre las que se apoya esta investigación y las nociones que se hacen para su comprensión. Posteriormente, desarrollaremos estas ideas como ejemplo y concluiremos dando respuestas a las interrogantes de investigación que pretende subvenir el estudio. Tradición es un término con el que todos estamos familiarizados. Sin embargo, ¿a qué hace alusión realmente? Se trata de un concepto complejo y cargado de polisemia, en el que cada autor percibe diferentes matices. Tras un minucioso estudio de las definiciones aportadas por autores como María Miranda, Javier Marcos Arevalo o Johnny Hoffman, se concluye que una tradición es un legado cultural de generaciones anteriores que ha perdurado hasta la actualidad en base a su repetición. Además, varía en función de factores como la cultura en la que ha sido desarrollado. Asimismo, distinguimos tres grupos en cuanto a tradiciones se refiere: tradiciones vetustas, modernas e inventadas, clasificándolas en los dos primeros grupos en base a su longevidad. En lo que a las tradiciones inventadas se refiere, tanto la premisa como la definición anunciadas por Hoffman han sido aceptadas. El historiador afirma que no se trata de tradiciones per se, sino de una serie de prácticas basadas en reglas abiertas y tácitamente aceptadas. Así pues, las tradiciones son los distintos componentes que forman una festividad. En otras palabras, las festividades son compendios de múltiples tradiciones que las caracterizan, generalmente de distinta índole. Por eso, el objetivo principal de este proyecto es determinar el grado de relación entre estas dos variables, las festividades y las tradiciones que las componen, de modo que se ha llevado a cabo una investigación descriptiva relacional. Teniendo en cuenta la finalidad de esta investigación, se desarrollaron los objetivos secundarios, que además se corresponden con las fases de desarrollo del proyecto. En primer lugar, elaboró un método de trabajo capaz de clasificar las tradiciones en base a su relación con la festividad a la que están asociadas. Posteriormente, estudió tanto el origen histórico de la festividad como el de las tradiciones seleccionadas. Todo ello con la intención de determinar la tipología de cada tradición trabajada y la proporción en la que se manifiesta en la festividad escogida. Dicho método de trabajo constituye además el instrumento de análisis y procesamiento de datos, con la intención de clasificar las tradiciones en base a su relación con la festividad a la que pertenecen. Ha sido empleado el siguiente organigrama, en el que se compara una característica de ambas variables, su origen. De modo que distinguimos dos grandes grupos: tradiciones originales y tradiciones posteriores. Las tradiciones originales son costumbres que comparten su origen con la pieza a la que pertenecen. Por otro lado, las tradiciones posteriores son aquellas que no comparten causa con la festividad a la que están asociadas, sino que por el contrario fueron añadidas a posteriori. El primer grupo se extiende a su vez en dos subcategorías: tradiciones originales íntegras y tradiciones originales modificadas, atendiendo a si se mantienen fieles a sus orígenes o si por el contrario han pasado por un proceso de reinterpretación y adaptación que las ha hecho mutar. De la misma forma, el grupo de adiciones posteriores posee multitud de variantes, entre las que se encuentran adiciones posteriores por traslado, por imposición, por importación y orgánicas. Las adiciones posteriores por traslado son aquellas que son tradiciones preexistentes que pertenecieron a otra festividad o rito y que tras la desaparición de estos son adoptados por otras fiestas. Un ejemplo de esto es la preparación de grandes banquetes durante la celebración de Navidad, ya que esta costumbre se remonta a los saturnados. En segundo lugar, se encuentran las adiciones posteriores por importación, costumbres creadas por una figura o figuras de gran autoridad e impuestas a la festividad en cuestión. Hallamos multitud de ejemplos de esto en el periodo colonial, cuando los españoles impusieron sus costumbres culturales a los pueblos indígenas sometidos. A continuación, se encuentran las tradiciones posteriores por imposición, que como su nombre indica, son costumbres provenientes de otros lugares añadidas a una festividad propia. A diferencia de las tradiciones posteriores por traslado, se inspiran en una tradición, en una costumbre en vigor. Pongo un ejemplo de esto, sería Halloween. Finalmente, se encuentran las tradiciones posteriores orgánicas, tradiciones
lingüísticas se dividen a su vez en dos subcategorías: adiciones posteriores orgánicas por idiosincrasia y adiciones posteriores orgánicas por elemento detonante. Las adiciones posteriores orgánicas por idiosincrasia son creadas de manera casi instintiva por motivos inherentes tanto a la zona sujeto de estudio como a su población. Es por esto que varía en función de elementos meteorológicos, la abundancia de ciertos productos o incluso el propio carácter de los habitantes, como por caso el consumo de turrón durante la temporada navideña. Finalmente, se encuentran las adiciones posteriores por elementos detonante, creadas a raíz de un evento cuya importancia alcanza la repercusión que se crean las adiciones a partir de esto. Este es el caso de la celebración del Día de San Jordi, creada a partir de una leyenda. Para aplicar este método de trabajo es necesario conocer el origen tanto de la festividad como de la tradición, de manera que ambos puedan ser protegidos. Con la intención de aportar una visión más clara de su funcionamiento y cumplir así con el objetivo principal de este estudio, se ha tomado como objeto de estudio la Navidad y sus tradiciones. De igual manera, España, y más concretamente Totana, han sido tomadas como punto de referencia. La Navidad es una de las fiestas cristianas por antonomasia, celebrada de forma masiva el 25 de diciembre en conmemoración del nacimiento de Cristo, comúnmente asociado con la ya mencionada. No obstante, esta encuentra su origen en diversas fiestas precristianas. En primer lugar, se encuentran las Saturnales, celebradas a mediados de diciembre del siglo II a.C. en honor a Saturno, dios de las cosechas y la agricultura. En un primer momento, estas fiestas tenían un carácter principalmente agrícola, aunque posteriormente este desapareció, haciendo que se asemejaran más a un carnaval. Esto se debía a su ambiente y a la relajación del orden social que tenía lugar durante su celebración. No obstante, a pesar de poseer ambientes completamente distintos, ya en este momento se comienzan a advertir prácticas similares a las costumbres navideñas actuales. En segundo lugar, se encuentran las fiestas dedicadas a Mitra, la interpretación pagana del festival persa conocido como Merenang. Esta fiesta se llevaba a cabo el 25 de diciembre de cada año, pues pretendía coincidir con el que se consideraba el aniversario de Mitra, dios del sol de origen persa. En cuanto a las características inherentes al festival, se conoce que el Merenang, a diferencia de las Saturnales, poseía un ambiente similar a la Navidad, ya que se caracterizaba por un entorno más familiar en el que mostrar afecto a los seres queridos pasaba a ser el objetivo central de la fiesta. Finalmente, se encuentra la celebración del Natalis Solis Invictus, o Festival del Sol Invicto, celebrado el 25 de diciembre según el calendario juliano. La figura homenajeada en esta fiesta ha hecho surgir cierta polémica, pero autores como el doctor Jorge Rodríguez Morgado apuntan que fueron tres las divinidades homenajeadas con el título Sol Invictus, siendo estas Mitra, el Gabar y Helios. En cuanto al establecimiento de la Navidad, se conoce que el Papa Julio I fue el que fijó la solemnidad de estas fiestas. Esto se dio entre los años 320 y 353. Tras la oficialización de la religión cristiana en el Imperio Romano, tanto erradicar los antiguos festejos paganos como promover las nuevas festividades dedicadas a Jesús de Nazaret pasó a ser una prioridad. De modo que en el cambio de estas fiestas a las nuevas, se mantuvieron distintos elementos como la fecha de celebración, con la intención de facilitar esta compleja transición entre las tradiciones arraigadas y la doctrina impuesta. En cuanto a las tradiciones navideñas, discutiremos tanto el origen como la tipología de tradiciones como adornar el hogar con un árbol, acebo, muérdago y otros elementos. El arbolado ornamental, adornado con coloridos ribetes y brillantes luces, posee lejanos antecedentes paganos, pues existen multitud de registros que hablan del proceso de decoración de un árbol como parte de la celebración nórdica conocida como Yule. Esta celebración celebraba el cambio del ciclo quemando troncos también llamados leños trasoveros que previamente habían sido adornados con cintas. Esto se debía en parte a que la iluminación proporcionada por estas hogueras durante la noche de
hogares, pues estas se creía que proporcionaban un efecto apopaico, es decir, constituían una especie de mecanismo de defensa capaz de orientar al mal y propiciar el bien. Del mismo modo, los romanos decoraban sus hogares con plantas silvestres y velas durante 7 días en el transcurso de las Saturnales. Es por sus lejanos antecedentes paganos, encontrados en el folclore pagano, que esta tradición constituye una adición posterior por traslado. Esto es tan solo un ejemplo de las 10 tradiciones sujetas a estudio, desde las que un 40% son por traslado. En este grupo se encuentran tradiciones como las ya mencionadas decoraciones y el intercambio de regalos. En segundo lugar, se encuentran las tradiciones posteriores por importación, constituyendo un 30% de las tradiciones estudiadas. Entre ellas encontramos costumbres como la figura del Papá Noel, el consumo de roscón de reyes el 30% restante lo forman adiciones posteriores orgánicas, de las que un 20% son por elemento detonante, como la celebración del Día de Reyes, y un 10% por idiosincrasia, como el consumo de turrón y otros dulces navideños. En adición, los resultados se encuentran en consonancia con la hipótesis realizada al inicio del proyecto. De igual manera, cabe resaltar que tomar Totana como punto de referencia altera ciertos resultados. Un ejemplo de esto es el roscón de Reyes, cuyos orígenes encontrados en las Saturnales harían que esta constituyese una adición posterior por traslado. Sin embargo, diversas fuentes orales apuntan la ausencia de este postre en la localidad, puesto que este estaba reservado únicamente a las personas con posibilidad de importarlo desde la capital. Es por esto que en la localidad esta constituiría una adición posterior por importación. Finalmente, y teniendo en cuenta todos estos resultados, se puede concluir que no existe gran relación entre las dos variables sujetas al estudio y que este método de trabajo constituye una herramienta funcional que, a modo de futuras líneas de investigación, podría ser aplicada a otras fiestas. Esta es la bibliografía principal consultada durante la elaboración del trabajo, entre la que destacan los trabajos de autores como John Eric Hoffman o el historiador bíblico argentino Sergio Fuster. Finalmente, me gustaría dar las gracias tanto al tribunal como a mis tutores, Diego Jesús Romero González y Javier de Tantos García, así como a mi familia. Terminada esta ponencia, queda